Buenas, feliz sábado a todos. Gracias por acompañarnos aquí en nuestra pequeña iglesia el Día del Señor. Así que en esta hora queremos presentar este tema que tenemos para ustedes. Así que alguno de ustedes nos ha estado saludando desde Argentina, desde Perú, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, Emanuel. Así que le mandamos saludos desde acá de Puerto Rico. Y algunas otras personas nos han estado preguntando. Ténganos paciencia, le vamos a contestar a cada uno de ustedes. Estamos todavía trabajando con la tecnología y pudiéndonos adaptar, ¿verdad?, a poder contestar todas las preguntas. Así que gracias por estar con nosotros, ¿verdad?, aquí sintonizados. Así que vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te glorificamos en esta hora, Padre Celestial, y necesitamos, Señor, que la presencia suya esté en este lugar. Necesitamos, Señor, que tus santos ángeles llenen este lugar, que sea convertido en nuestra iglesia, Señor. Y que podamos, Señor, aprender, Padre, las cosas que nos ayudan a nosotros a poder acercarnos cada día más a la Canaán celestial. Padre Celestial, bendice a cada uno de los que nos escuchan, aquellos que también pueden vernos, Señor. Bendíceles, Señor, y que esto sea para beneficio, Señor, espiritual de cada uno de ellos. Porque te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces el tema de esta mañana que le tenemos es el sello de Dios que vence la marca de la bestia. Así que yo creo que hay muchas personas que tienen una idea o que han estudiado muchas veces lo que sería el sello de Dios. Pero hay otras personas que realmente no tienen un entendimiento completo de lo que significa que Dios pueda sellar en la frente de algunos individuos para vida eterna. Entonces, este sello, como bien mencionamos aquí en el tema, ¿por qué es que vence o deniega o elimina la marca de la bestia? Porque le tenemos que mostrar que muchas de las personas que han tratado de descifrar lo que es la marca de la bestia, muchos de ellos dicen que es un chip, que es una tecnología, que pudiera ser algún evento o pudiera ser alguna marca literal en la frente o en la mano de ciertas personas. Entonces, hemos visto que pasando el tiempo, hay algunas tecnologías, como las de este hombre que está aquí, en el año 2022, empezó a idear desde el 2015 un chip o un artefacto electrónico que pudiera ayudar a las personas que tienen algunos problemas de motores. Así que él quería hacer esta ayuda e inventó este chip, y muchas de las personas habían pensado o comentado del mundo cristiano que lo que él estaba haciendo era la marca de la bestia. Igualmente vimos que para la enfermedad 19 muchas personas empezaron a predicar que el hecho de inyectarse con alguna sustancia que se ofreció en ese momento tenía que ver con la marca de la bestia. Así que hay muchas dudas en el mundo en cuanto a esto, y por esa razón tenemos que entender varios de los asuntos que se van a explicar hoy. Muy bien. Entonces, para nosotros poder entender a cabalidad lo que es, o lo que muchos entienden que es, y quizás malentienden algunas cosas, vamos a poder aclarar enseñándoles una matutina que se llama Dios nos cuida. Una matutina que se llama Dios nos cuida hace como tema principal el sello de Dios y menciona varios párrafos de los cuales nos puede ayudar a nosotros a tratar de descifrar lo que significa el sello de Dios. Pero hay un trasfondo mucho más en el significado de lo que realmente es, porque todo el mundo quiere ser sellado, ¿verdad?, con el sello de Dios. Todo el que quiere ir al cielo, todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, tiene la necesidad de saber para obtener este sello.
Así que vemos que en esta matutina, la página 92, párrafo 1, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que vemos que es bíblico, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, vemos que es bíblico que el pueblo de Dios va a ser sellado en sus frentes. Muchos conocen la marca de la bestia y le ponen 666 y le ponen todo ese tipo de cosas, pero ni siquiera saben lo que significa, lo que implica, lo que nos está tratando de decir. El sello de Dios, muchos han creído por mucho tiempo que es una sola cosa, pero vamos a ver si implica algo más. Y para que usted pueda entender, en esta matutina empezamos en el párrafo 1 y por razones educativas lo vamos a llevar por todos los párrafos, pero en esta ocasión tuve que saltar algunos párrafos para llevarlos a este párrafo en específico, pero vamos a volver hacia atrás mientras sigamos con el tema. Porque también nos dice aquí: los israelitas colocaron una señal de sangre en los dinteles de sus puertas para demostrar que eran la propiedad de Dios. Del mismo modo, los hijos de Dios llevarán el signo que Dios ha señalado. Así que Dios ha señalado un signo, como lo hizo con el pueblo hebreo en ese momento. Sigue diciendo: se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Se coloca una marca sobre cada uno del pueblo de Dios, tan ciertamente como se colocó una marca sobre la puerta de los hebreos para librar al pueblo de la destrucción general. Dios declara: y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos. Así que vemos varios factores aquí de lo que determina que es el sello de Dios. Y vemos esta historia que nos está diciendo, y para los que no entienden muy bien a qué se refiere cuando estos hebreos pusieron sangre, ¿verdad?, de un cordero en sus dinteles, fue porque iban a caer unas plagas en Egipto para la liberación. No es muy diferente a las plagas que van a caer muy próximamente, para la liberación del pueblo de Dios. Y nos hace un paralelismo o nos enseña que hay una señal que Dios le dio a ese pueblo específicamente para ser liberados de una destrucción que venía. Y bien sabemos que en Egipto los dinteles eran los marcos de las puertas que ellos tenían de entrada a sus casas. Como ellos estaban en cautiverio, ellos no podían poner allí adornos de ninguna otra clase que no fueran las de Egipto, porque estaban en ese lugar. Así que Egipto ponía todos y cada uno de los dioses en las entradas de todas las casas de los hebreos. Eso es lo que había allí. Y para que fuera un símbolo de que reemplazaban ellos la adoración de todos esos dioses que había allí, ellos le pusieron la sangre como representación de la señal de la sangre de Cristo. Muy bien. Y hacemos una pregunta: ¿cuál fue la rebeldía del pueblo en el pasado? Y tenemos que ir al libro de Ezequiel. Para que el libro de Ezequiel nos pueda determinar, como otros libros, vamos a ir a otros libros, para determinar cuáles eran los problemas que estaban ocurriendo por la cual el pueblo de Dios estaba alejándose de la voluntad de Dios. Y dice aquí en Ezequiel capítulo 20, versículo 18 al 20, dice: antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de ¿qué? Dice ahí, de vuestros padres. Así que los padres habían establecido estatutos, y vamos a ver cuál es el significado más adelante de lo que significa eso. Dice: ni guardéis sus leyes. ¿De qué leyes está hablando? ¿De las leyes de Dios? No, está hablando de las leyes de los padres, porque estamos hablando de otra generación. En esa otra generación los padres se rebelaron y crearon leyes y crearon estatutos y aquí sigue diciendo: y no os contaminéis con sus ídolos. Así que también habían adorado ídolos en ese momento, y por eso Dios le aconseja a través del profeta
que no hagan las cosas que los padres de ustedes hicieron. Y sigue diciendo el próximo versículo, dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos. Y vamos a definir eso en un momento. Y ponerlos, ¿por qué dice? Por obra. No era tan solo que guardáramos los estatutos de Dios o los preceptos de Dios, sino que los pusiéramos, ¿por qué? Por obra. Así que hay algo interesante e importante en el mundo cristiano hoy que debes saber para ponerlos por obra. Porque la mayoría del mundo cristiano, primero, no cree en la ley de Dios como vigente, sino cree que las leyes de Dios fueron abolidas, la ley moral estoy hablando. La ley moral, porque sí hay una ley que sí fue abolida, que fue la ley ceremonial. Cuando Cristo muere, se rasga el velo del templo y había profetizado que el templo iba a ser destruido. Así que, si a algunos no les ha quedado claro que por alguna razón Cristo profetizó eso y es un hecho en el día de hoy porque existe el templo, no, entonces no hay sacrificios que hacer, fue abolido. Pero la ley moral es algo que necesitamos y vamos a ver aquí. Sigue diciendo, y santificad mis días de reposo. Pues sabemos bien que el pueblo siempre se retiraba del reposo que tenía que ver con el Shabbat, ¿verdad? El reposo sabático que decimos nosotros acá. Y sean por señal entre mí, dice Dios, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy ¿quién? Jehová vuestro Dios. Así que para que nosotros podamos reconocer al verdadero Dios y sus cualidades y su creación, necesitamos nosotros hacer las cosas que Él aconsejó a nuestros antepasados para que no caigamos en los mismos problemas. Y hacemos una comparativa en el día de hoy. Vuestros padres, si no estamos hablando de los padres de la fe, vuestros padres en la fe han tomado ídolos, han dejado la ley de Dios, han dejado los estatutos de Dios a un lado y están haciendo y deshaciendo. Es como cuando el pueblo, Dios le mandó a construir el tabernáculo y se fueron primero a hacer sus casas. Así que, bien interesante, seguimos en el versículo 21, dice, mencionando las mismas cosas, dice, mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Así que eso es importante. Y vamos a descifrar, antes de terminar el versículo, vamos a descifrar en el hebreo, en el original, lo que significa la palabra mis estatutos, que dice cajucá o cajuseá, que significa sustancialmente lo mismo, costumbre, decreto, derecho, descripción, establecer, estatuto, ley, mandamiento. Ahí lo dice, ordenamiento. Eso es lo que quiere decir mis estatutos. O sea, ellos dejaron mis leyes, ellos dejaron mis mandamientos morales, lo que yo le había enseñado. Y la otra palabra, que son mis decretos, significa propiamente veredicto, pronunciado judicialmente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tiene que ver con algo judicial. Dice, sentencia o decreto formal del participante o individuo, ¿verdad? Acto, lugar, crimen es justicia. Quiere decir ahí que la palabra original es mishpat. Quiere decir ahí que mis estatutos son mis leyes. Cuando leemos el versículo y lo ponemos con el contexto original, nos vamos a dar cuenta que dice, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis leyes, ni guardaron mis juicios o mi justicia. Eso es lo que quiere decir el versículo. Para ponerlos, ¿por qué? Por obra. Así que, por los cuales el hombre, mire lo que dice aquí, por los cuales el hombre que los cumple, ¿qué dice? Vivirá. Así que hay un principio aquí que nos deja ver claramente que las leyes de Dios no eran para latigarme, sino eran para darme un estilo de vida diferente al que se vivía. Un estilo de vida que pudiera enseñar a otros, porque al yo ponerlos por obra podía enseñar a otros a cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí estaba la enseñanza. Y sigue diciendo,
profanaron mis días de reposo. Ven bien que menciona la ley y después menciona los días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Así que vemos que no es muy diferente a lo que va a venir, porque el Señor hará su obra misteriosa en el mundo, pero primero nos está enseñando a nosotros a obtener su sello. ¿Y qué es lo que significa tener su sello? El sello que todo el mundo quiere en su frente. Para yo poder no tener el enojo de Dios o la ira de Dios que va a venir que tenía que ver solamente con los ángeles caídos y Satanás. Pero algunos, al aceptar la marca de la bestia, están aceptando el juicio que es para Satanás y sus ángeles. Ese es el problema. Muy bien. Y sigue diciendo, en Dios nos cuida, la matutina. El sello de la ley de Dios se halla en el ¿qué? Dice. En el cuarto mandamiento. Así que muchos toman esta cita para decir que solamente con yo guardar el sábado, ya tengo el sello de Dios. Así lo dice. Yo guardo el sábado y por eso son más conocidos por el sábado que por aquellos estatutos que Dios le había dicho antes de mencionar su día de reposo. ¿Entienden bien? Y sigue diciendo, es el único de los 10 mandamientos que presenta esto, y por eso es que tienen que ponerlo en margen. Presenta esto, el nombre, el título de legislador, y declara creador de los cielos y la tierra, y de ese modo demuestra su derecho a la reverencia y la adoración. Fuera de este mandamiento, y por eso cogen esta cita para decir que fuera de este mandamiento no hay más ninguno que hay que cumplir. Dicen, fuera de este mandamiento no hay nada en el decálogo que revele por autoridad de quién se le da la ley. Así que vemos lo que quiere decir el día de reposo. El día de reposo demuestra quién es nuestro Dios. Demuestra quién creó, porque no tan solo dice, pues bueno, el día de reposo en Génesis, Dios se lo dio al hombre como un pacto, una señal, una institución muy importante dentro de las dos instituciones que creó en el Génesis. Una de las instituciones más importantes para adoración verdadera o la adoración del hombre. Pero vemos bien que si la gente que nos ve y nos escucha cree en un Dios, ¿cómo tú sabes que estás adorando al Dios verdadero? ¿Cómo tú lo sabes? Aquí lo dice. En la palabra de Dios lo dice por los antepasados. Dice que esa va a ser la señal que estamos adorando al verdadero Dios, porque menciona todas las cualidades de aquel que creó ese día para nosotros. Y hago una pregunta aquí, dice, ¿solo será suficiente guardar el sábado? Y vamos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, 1 y 2 en adelante. Y dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, que ya sabemos lo que significa. Oye los estatutos y los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, ¿y qué dice? Y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Así que ahí está demostrando para qué son los estatutos, para qué es la justicia de Dios. ¿Para qué es? Para que podamos entrar ¿a dónde? A una tierra diferente. ¿Tendrá enseñanza para nosotros hoy eso? ¿Que queremos entrar en una tierra nueva cuando Cristo venga? Entonces, sigue diciendo, no añadiréis, a la palabra que yo os mando, no añadiréis, quiere decir que no le voy a dar una denotación que no tiene. Eso es lo que significa. Y sigue diciendo, ni disminuiréis, ni la rechazaréis. Eso es lo que está diciendo. De ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Sigue diciendo, Deuteronomio
capítulo 4, versículo 3 al 5, dice, vuestros ojos vieron, en el caso de nosotros, nuestros ojos vieron y leyeron, vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Y aquí hace una comparación. Aquellos que fueron en pos del mundo, lo que quiere decir, aquellos que fueron en pos de sus propias concupiscencias, o aquellas cosas personales, o aquellas cosas que a mí me gustan, fueron aquellos que fueron destruidos porque había una decisión que tomar en ese momento. O estoy con Baal o estoy con Jehová. Hoy en día estamos tomando la misma decisión. O estoy con Baal o estoy con Jehová. Y la religión de Baal era una religión, dada la redundancia. Es una religión que adoraba a distintos dioses y de distintas maneras. Por eso Dios dejó una señal en sus mandamientos para que sepamos a quién estamos adorando. Sigue diciendo, mas vosotros, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual estaréis, entráis para tomar posesión de ella. Así que no importa donde usted viva, no importa donde usted se mude, usted tiene que practicar de una vida, de un testimonio diferente a aquellos que dicen que adoran a Dios. Es una vida diferente que demarca que yo estoy obedeciendo los estatutos y decretos, la justicia de Dios y las leyes de Dios. No para castigar, no para que me castiguen a mí, sino para predicar. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo. El pueblo de Dios, Dios lo escogió para que predicara al mundo la manera de vivir como se vive en el cielo. Eso era. Y que ellos pudieran llegar misericordiosamente. Pero cuando nos agarramos de esas verdades y decimos, no, yo me voy a salvar. Aquellos que se pierdan, ¿estoy pensando como Dios? ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios me envió a mí? No. Entonces, tenemos que volver a aprender lo que Dios quiere de nosotros que nos llamamos el pueblo de Dios. Tenemos que volver a releer y releer otra vez para entender cuál es mi propósito en la iglesia. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Cuál es mi propósito de que Dios me haya puesto en aquel lugar a vivir? No que me digan aquel adventista que guarda el sábado un día. ¿Y las demás obras qué? Que me digan, no, aquello es un buen cristiano. Muy diferente. Tremenda persona, amable, ayuda. Cuando yo tengo necesidad, él me pregunta si estoy bien, si mi familia está bien. Mira qué diferencia. ¿Eso hacían los hebreos? ¡Wow! Mucho que aprender todavía. Y aquí descifra ese versículo de Deuteronomio, capítulo 4, del primero que leímos, y nos dice la inspiración en la carta 112, 1909. Dice, estúdiese los capítulos 4 a 8. Y está hablando de Deuteronomio. Le pido que estudie del capítulo 4 al 8 de Deuteronomio para que pueda entender lo que Dios requirió de su pueblo antiguo a fin de que fuera gente ¿qué? Santa para Él. Así que Dios nos está diciendo, a través de la inspiración, tenemos que volver a leer Deuteronomios. Tenemos que volver al principio de la Biblia. La gente está estudiando mucho Apocalipsis, pero vamos para el principio de la Biblia porque yo quiero ser santo. Dios está esperando un pueblo santo, perfeccionado. Pero tengo que aprender. Tengo que aprender de las cosas que he olvidado. Y sigue diciendo, nos estamos aproximando al día de la gran revisión final de Dios, cuando los habitantes de este mundo
han de encontrarse delante del juez de toda la tierra. Está hablando de todos los habitantes del mundo, no está hablando de un pueblo específicamente, de todos los habitantes del mundo. Dice, de toda la tierra, para responder por sus hechos. Ahora estamos en el tiempo de investigación antes del día de la revisión de Dios. Cada carácter habrá sido investigado, cada caso decidido para la eternidad. Léanse con provecho las palabras del siervo de Dios registradas en estos capítulos. Así que vemos que el juicio investigador casi nadie lo conoce. Del mundo cristiano casi nadie lo cree. Digo casi nadie porque han surgido ramas de creencias de personas que han adoptado las creencias que solamente le han pertenecido al pueblo adventista. El juicio investigador se le dio al pueblo adventista. No lo quiere nadie por el santuario celestial. Conocemos lo que está pasando allí, pero si viviéramos como está registrado en el santuario celestial y las cosas que hay allí, déjeme decirle, estuviéramos viviendo diferente y demostrando totalmente diferente lo que es el verdadero Dios. Porque en ese lugar, en el asiento de la misericordia, como se llama el arca del pacto, están los 10 mandamientos. Así que hay un ejemplo, no tan solo de los 10 mandamientos que se está hablando ahora, sino también del maná que está en ese lugar y la vara de Aarón que reverdeció, diciéndonos a nosotros que las cosas antiguas por las cuales Dios nos guió de la rebeldía, no deberíamos estar viviendo hoy las mismas cosas. No deberíamos estar haciendo las mismas cosas. No deberíamos estar pensando las mismas cosas. Pensamos en la prueba final y todo el mundo sabe que es la ley dominical. Pero no estamos listos para eso. Ni siquiera estamos listos para ser sellados, porque yo he pensado toda mi vida que era solamente el sábado, pero vamos a seguir leyendo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6 dice, guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra ¿qué? Sabiduría. ¿Y vuestra qué? Inteligencia. Usted quiere ser inteligente y sabio. Obedezca lo que Dios dice en su palabra. Usted quiere saber, y mira, eso es lo que nos dice ahí. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Eso es lo que van a decir. Del pueblo de Dios que sepa proféticamente, no tan solo en qué día estamos viviendo, sino también qué tenemos que enfrentar. Porque la mayoría de los pueblos están diciendo que va a venir un reavivamiento, que va a venir una prosperidad, que todo se va a arreglar, que ellos no van a pasar por las plagas, las 7 últimas plagas. No, nosotros no vamos a ser raptados. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice muy diferente. Entonces tenemos que entender que vamos a enfrentarnos a la crisis final y vamos a llegar al punto, los que lleguen vivos van a llegar al punto de encontrarse con las plagas, que las plagas serán para destruir, como en Egipto, y proteger y darle libertad al pueblo de Dios. Porque ha obedecido sus estatutos y ha decidido también obedecer su justicia. Eso es lo que quiero. Bien, sigue diciendo en la matutina. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no es un sello o una marca que pueda verse, no se puede ver, sino un asentamiento, ¿a qué dice? La verdad. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Porque ahí no está diciendo que es solamente el requerimiento del sábado. Ahí me está diciendo que es un asentamiento en la verdad. ¿Qué verdad? ¿La verdad a la mitad o completa? Completa. Intelectual y espiritualmente, de modo que no pueden ser movidos. Así que voy a tomar un ejemplo, porque aquí después de eso me está hablando del zarandeo. Vamos a tomar un ejemplo. Si yo no sé correctamente cuál es el estado de los muertos, ¿yo tengo toda la verdad? No. ¿Será importante parte del sello de Dios yo saber para defenderme en el último día de los engaños satánicos?
saber eso a cabalidad, necesario. No porque yo me sepa defender solamente el sábado, ya yo voy a ser sellado. Yo necesito, como dice ahí, conocer o estar asentado en la verdad tan firmemente que yo pueda defenderme. Que yo pueda defender los estatutos de Dios. Porque la gente no cree en eso. La gente no lo quiere. ¿Qué significa que yo pueda rechazar? No, la ley de Dios no. ¿Qué significa? ¿Cómo explicamos eso a las personas de una manera que ellos puedan entender que Dios lo que quiere es salvarnos y no juzgarnos? Hay un juicio y estamos en eso ahora mismo. Pero necesitamos que la gente sepa. Necesitamos que la gente sepa. Y sigue diciendo, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. ¿Estamos en el zarandeo? Oh, pues estamos en tiempos peligrosos. Necesitamos asentarnos en la verdad. No es tiempo de jugar al cristianito. Y sigue diciendo, de hecho, ya ha comenzado. Los juicios de Dios ya están sobre la tierra para que sepamos lo que se avecina. Y si quiere buscar más información de esto, está en el Comentario Bíblico Adventista, en el 1902. También aparece estas mismas escrituras para que pueda seguir buscando de ese tema. Y nos dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 y 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. ¿Qué dice cuidaréis? ¿Qué significa cuidaréis? Que debemos ser cuidadosos por poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Para que Jehová nos pueda prosperar, porque eso es lo que dice ahí. La prosperidad no viene de que yo soy inteligente. La prosperidad no viene porque yo estudié una profesión que me da dinero. Esa no es la prosperidad, porque ahí dijo que la inteligencia venía de los estatutos de Dios, de la ley de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Eso es lo que nos dijo ahí. Entonces, aquellos que hoy en día quieran poseer la tierra que Cristo viene a ofrecer por segunda vez y por última vez, necesitamos entender lo que es yo poner por obras esas cosas. No como los fariseos, no, como un verdadero hijo de Dios y un verdadero santo si obedezco a esas cosas. Y sigue diciendo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos, ¿qué? 40 años, representando toda tu generación, porque eso nos está hablando a nosotros. Toda tu generación, cómo Dios te ha traído a este lugar. ¿Con qué propósito Dios te ha traído en este lugar? Y estamos en el zarandeo y a punto de ser sellados y la gente todavía está esperando la ley dominical para recibir el sello de Dios porque yo guardo el sábado. Hay que tener cuidado. Muy bien. Y sigue diciendo, para afligirte. Mire lo que dice ahí, no para prosperarte, para darte felicidad y alegría y para que estés, para afligirte. ¿Y para qué dice ahí? Para probarte. Así que ese es un examen. La ley dominical es el último examen, pero Dios te está recordando, acuérdate de los otros pueblos rebeldes que no hicieron lo que yo dije y qué fue lo que le pasó. Se fueron en cautiverio una vez, se fueron otra vez en cautiverio y seguían con lo mismo, porque no obedecían, no querían vivir lo que Dios quería enseñarle al mundo para probarte. Y sigue diciendo, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y ahí se va a saber, en el examen final se va a saber quién guarda o quién no. Se va a saber quién realmente es o no es. Quién realmente ha estudiado y se ha preocupado por vivir una vida en santidad o no. Ese es el último examen. No mire el último examen, mírese ahora que tiene tiempo.
Mírese ahora para poder cambiar las cosas que me faltan, para poder ser verdaderamente sincero con Dios y no ser un sepulcro blanqueado como Cristo tuvo que decir. Palabras duras. Así que nos lleva a nosotros a que en medio de todo el caos y la adversidad podamos humillarnos a Dios. Podamos entregarnos a Dios. Que Dios pueda afligirnos. Eso, déjeme decirle, eso es un gozo. Eso no es ninguna pena. Eso es un gozo. Aflígeme, Jehová, porque yo no puedo salvarme. Y necesito que tú me des aquellas cosas que me faltan. Porque yo me creo que lo tengo todo. Porque yo me creo que lo sé todo. Porque soy la Odisea, dicen por ahí. Y no vemos que todavía nos falta. Dios nos regaló, pero ahora tenemos que comprar. Tenemos que comprar porque lo que nos regaló lo botamos a la basura. Y yo quiero que Dios me pula como el oro. Pero ¿cómo Dios me puede pulir como el oro si no es por fuego? Si no es por fuego, es que estoy cómodo, es que estoy bien, hermano. Pues si usted no se pone incómodo ahora para servir a Dios, no se preocupe que Dios se va a encargar de que esté incómodo, porque Él sí quiere salvarlo a usted. Y dale la gloria y la honra a Dios porque lo ha incomodado a levantarse de su silla, a poder decirle a otros que hay una esperanza todavía. Vamos a seguir leyendo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tu padre la había conocido. Y te dio de la palabra, que es el maná, y te dio de profecía que tú no sabías. Y te ha guiado toda tu vida. ¿Y qué has hecho con eso? Quejarte como se quejaron aquellos con Moisés. Quejándome y quejándome y no adelanta mi vida. Y sigue diciendo: ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esas palabras, ¿se le parecen conocidas que alguien las dijo? ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde lo aprendió Cristo? Tenemos que aprenderla nosotros. Porque en el momento en que Cristo estaba en esas mismas necesidades, padeciendo hambre, mencionó las mismas palabras. Cuando tengamos hambre, porque hoy tenemos basta comida. Cuando tengamos hambre, ¿vamos a mencionar esas palabras? ¿Qué nos enseña Jesús al mencionar el mismo pasaje de las Escrituras? Y menciono Lucas, capítulo 4, versículo 4 al 7. Que dijo Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo al alto monte, y esto es para la gente que no entienden todavía lo que Satanás quiere hacer contigo. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todo el dinero, la potestad, la gloria y todo lo que tienen ellos y todas las riquezas de este mundo y la libertad y la paz que el mundo da. Todo lo ofreció Satanás. Y sigue diciendo: porque a mí me ha sido entregada todas esas cosas y a quien quiero la doy. Así que, ¿a quien quieres la doy? Y los que han trabajado o siguen trabajando con Satanás en la música, en las películas, Satanás no le ha dado riquezas. ¿Y qué terminan haciendo? Lamentablemente, sus vidas están totalmente vacías con dinero. Y la gente lucha por el dinero y los que tienen dinero se sienten vacíos. Porque lo que llena el corazón no es el dinero, lo que llena el corazón es Dios. Eso es lo que llena el corazón. Y sigue diciendo en ese momento: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y eso fue lo que Satanás le ofreció a Cristo. Adórame solamente. Solamente no adores el sábado. Adora el domingo. No guardes la ley de Dios. Adórame a mí como supremo y yo te voy a dar todo lo que tú quieras.
no vivas una vida cristiana verdadera. Vive una vida cristiana falsa. Y no seas responsable con las cosas que Dios te ha dado. No te preocupes, Dios es gracia y misericordia. Eso es lo que predican todos. Pero eso no es verdad. Dios es justicia. Y te necesitamos aprender de Cristo lo que significa justicia. Sigue diciendo la matutina. El sello del Dios viviente será colocado únicamente sobre los que tengan un carácter ¿cómo? Semejante a Cristo. Así que el sábado es una de las cosas, pero no lo es todo. La ley de Dios es una de las cosas, pero no lo es todo. Necesitamos parecernos a Jesús. Entonces yo me miro en un espejo y estoy todo lo contrario a lo que es Jesús. Estoy haciendo todas las cosas que Jesús no hacía. Estoy viviendo todas las cosas que Jesús no vivía. Entonces, ¿me atrevería yo a decir que estoy listo para ser sellado? ¡Wow! Es un atrevimiento decir eso. Tenemos que estudiar la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque me parecéis. ¿Qué son qué? Así que nos falta. Y miren, para que puedan entender que quien quiere traer la marca de la bestia, ya le ha predicado a muchos, ya el anticristo está, ya le está predicando, ha predicado mucho tiempo. La gente todavía no sabe eso y sigue predicando. Y miren, lo que Dios nos ha aconsejado, que podamos establecernos bien establecidos en la palabra, para cuando nos quiten, cuando se retire el Espíritu de Dios, podamos tener esa palabra en nuestros corazones, que es esto que está aquí, y podamos luchar con esa batalla. El anticristo está hablando. Y mire lo que él no quiere. Aquí dice, aquellos, porque lo voy a traducir, está en inglés, aquellos que convierten a una persona del mundo, vamos a ponerlo de esa manera, a un no convertido, aquellos que convierten a una persona no convertida a la Biblia, no son discípulos de Cristo. Dice aquí el Papa Francisco. Entonces, ¿el anticristo está o no está? ¿Está hablando o no está hablando? ¿Y qué está esperando la gente? No espere por la ley dominical. Haga los cambios ahora, porque no es el sábado solamente, es una vida de testimonio para demostrar a otros que Cristo vive en mí. Eso es lo que significa. Y aquí nos asegura lo que dice ahí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Solo para mencionarlo, para que los que no han entendido lo que quiere hacer esta bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17 dice, y hacía a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres o esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí entendemos ahora bien lo que significa, porque hemos estudiado Deuteronomio. Ahora sabemos bien lo que significa que Satanás usa una institución religiosa. No estamos hablando de todos los que se congregan allí. Estamos hablando del sistema. El sistema está corrompido. Y como el sistema está corrompido, ha engañado a las pobres almas que allí se reúnen. Ese es el problema. Pero no se preocupe que la bestia tiene hijas. Y si las hijas siguen las mismas prácticas de la madre, entonces están predicando lo mismo. Mucho cuidado. Y por eso dice que pequeños, grandes, ricos, pobres, esclavos y libres, acapara toda la sociedad, dice que tendrán una marca en la mano derecha, quiere decir que obrarán de acuerdo a sus propósitos. Dios le dio para poner por obra, que significa la marca de la mano,
o la señal en la mano, que yo pongo por obra los estatutos, las leyes, la justicia de Dios, para enseñar al mundo que va a venir un mundo mejor, una Canaán celestial, que Dios está haciendo un juicio. Pero en vez de hacer eso, le damos la mano a la bestia y decimos, ¿qué tengo que hacer a la bestia? Pregúntele a Dios mejor, para que Dios lo aconseje mejor. Y por eso es que Él le va a poner el nombre, no tan solo en la mano, sino también se lo va a poner en la frente, como que usted consentudamente, con su propio raciocinio, aceptó lo que esa iglesia tenía que darle. Así que tenemos nosotros que desligarnos completamente de las cosas que estoy viendo en la palabra que se están cumpliendo hoy, para no ser marcado. Que Dios ponga su marca o su sello en mi frente y en mi mano. Porque Él ha visto que ya yo no vivo, sino Cristo vive en mí. Cristo actúa por mí. Cristo lidera mi vida. Y es Él el que me mantiene siendo como soy y que pueda ser igual de misericordioso como lo es conmigo ante los demás. Y dice aquí, ¿a qué nos lleva la ley? Y vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué quiere decir aquí? Sigue diciendo, de manera que la ley ha sido vuestro ayo. Y vamos a ver lo que significa ayo en el original. En hebreo dice paidagogos, que significa de una forma reduplicación, líder de muchacho, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Y abajo nos dice, el que guía al niño, maestro guía. Es lo que nos guía. O sea, cuando leemos el versículo ahora, entendiendo eso, dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido un camino, nos ha llevado a aquella fe que se iba a ser revelada, aquella fe que no es la mía. Dice, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos ¿cómo? Así que está diciendo ahí lo que leímos en Deuteronomio. La ley de Dios vivida es la fe que Cristo ofrece a su pueblo para que tenga la fe suficiente y seamos justificados por su fe. Eso es lo que significa. La iglesia, en un periodo de tiempo, rechazó varias veces, no una vez, varias veces, pero una bien marcada, en el 1888, algo que Dios quería darle. Le quería dar el Espíritu Santo, quería darle el fuerte pregón y la obra final, y le estaba dando la justificación por la fe, la justicia de Cristo, la fe verdadera, que es la fe que Cristo nos da a nosotros, para que seamos aceptos y que, ¿saben qué? Cuando venga el Espíritu Santo a sellar a la persona, Él no está viendo a Michael, Él no está viendo a Esther, Él está viendo a Cristo. Amén. Esa es la gran diferencia. Y dice aquí Apocalipsis 14, para comparar, porque muchos quieren tener esas características, muchos dicen que la tienen, pero eso es lo que estamos estudiando, lo que significa. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, hablando de Roma papal y hablando de América, lo que se está levantando, lo que se ha levantado, ese América protestante, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está, ¿quién? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué?
La fe de la cual Pablo estaba hablando en Gálatas. Tienen la fe de Jesús. Tienen la certeza, la seguridad. Y no tan solo viven una vida que es la misma, idéntica vida de Cristo. Por eso se duplica esa fe, se nos duplicó esa fe para nosotros. Qué gran amor Dios tiene para nosotros. Eso es el verdadero amor. Dice aquí, en Dios nos cuida, la matutina. Así como la cera toma la impresión del sello, así el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y retener ¿qué? La misma imagen de Cristo. Y era exactamente lo que le pasó a Moisés cuando bajó del monte y su rostro iluminaba. Tenía impregnado en su rostro la imagen de Cristo. Los sumos sacerdotes estaban en el lugar santísimo oficiando y sus rostros salían iluminados. ¿Por qué era? Porque estaban frente y había sido impregnado todo eso que se llamaba Cristo. Era eso. No sé por qué la gente no entiende que Eclesiastés dice, capítulo 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que para que nosotros podamos ser sellados, no se deje engañar, necesitamos mucho más. Mirar una experiencia, un estilo de vida diferente. Muchos con la salud mencionan, los veganos tienen un estilo de vida diferente, pero nosotros que somos higienistas, tenemos un estilo de vida muy diferente a los veganos y comemos muchas de las mismas cosas. Así que nosotros podamos adaptar el estilo de vida que Dios le ha implorado a su pueblo desde el principio de esta humanidad. Que siguiera la vida de Cristo como ejemplo, porque no tan solo Dios guió a su pueblo, sino nos dio ejemplo con Cristo para que nosotros pudiéramos asemejarnos a Él y poder experimentar cuando Cristo selló en su muerte el sábado. Se cumplió todo lo que está diciendo ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo cumplió con toda la ley y llevó a la gente a entender lo que significaba la verdadera ley de Dios, porque sabemos que unos tenían unas reglas un poquito más estrictas, que era un castigo para los demás. Pero Cristo, que vivió su vida y vivió la ley de Dios, la obedeció, murió y respetó en su muerte el día de reposo para ser sellado, cumplido y terminada la obra de sacrificio que Él vino a hacer por nosotros. No es muy diferente lo que tenemos que hacer nosotros. Necesitamos aflicción y necesitamos llegar al punto de que doblarnos y pelarnos las rodillas es algo fácil. Pasar hambre es algo fácil, porque Cristo lo pasó primero y me enseñó a mí cómo hacerlo. Y también que podamos ser sellados, porque en la última prueba, como en la prueba de la cruz, podamos nosotros ser sellados en nuestras frentes, porque a través del día de reposo, uno de los mandamientos de Dios, decimos a quién adoramos: al verdadero Dios creador de los cielos y la tierra, aquel que también vino aquí a ofrecer su sangre por nosotros. Se llama Cristo Jesús. Así que vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos has guiado a través de la historia, Señor, de tu pueblo, para que no seamos cautivos ni una vez más, que podamos ser libertados, Señor, que podamos llegar a la Canaán celestial, Señor, con seguridad,
no dudoso de que mi vida no sé qué puede pasar, Señor, sino que estemos seguros porque estamos haciendo lo correcto. Estamos siguiendo a nuestro capitán, Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a poder ser semejantes a Jesús, a poder hablar como Jesús habló, a poder predicar, enseñar, Señor, y abrazar a aquellos que lo necesitan tanto como Cristo lo hizo, Señor. Que podamos aceptar esa justicia que el pueblo no quiso en un momento dado, Señor. Nosotros queremos esa justicia, Padre Celestial. Nos perdonamos unos a otros, nos amamos unos a otros, Señor, y que podamos experimentar, Padre Celestial, la lluvia tardía como tú has prometido, para que podamos, Señor, llevar al mundo a un Cristo que vendrá por segunda vez a salvar a todo aquel que tenga el sello vivo del Dios Altísimo. Porque te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.